Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Y cerró el plazo de inscripción ante el Consejo de la Magistratura de los postulantes a reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini y a María Elena Guapenca como integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Más de 30 abogados, magistrados, docentes, pero también tres senadores. Tres senadores, y hay que puntualizar, de los cuales solamente uno renunció a su banca, que es el senador, el ex senador hoy día, Juan Bartolomé Ramírez. Los otros dos no renunciaron, una senadora liberal y también otro senador liberal. Y nos llama la atención poderosamente, no tomando en cuenta el derecho que tienen estos legisladores de plantearse, de postularse a cargos, en este caso, constitucionales, electivos, no a través del voto, sino a través de un proceso de selección. No desconocemos que, al igual que todos, ellos también tienen el derecho de presentarse. Lo que sí nos llama la atención es que podríamos estar ante un proceso de debilitamiento, aún más, por cierto, de los procesos de selección de este tipo de órganos constitucionales. En este caso, uno de tamaña importancia como el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tribunal Superior de Justicia Electoral que ha logrado en el país de la debilidad institucional por definición, ha logrado, sin embargo, respetar y hacer respetar las reglas de juego en lo que hace a las contiendas electorales. Y eso fue muy positivo para la salud de nuestra democracia. Es por eso que hay que pedirles a los señores y señoras integrantes del Senado a que observen bien lo que van a hacer, a que piensen bien lo que van a hacer, a que analicen bien qué ternas con quiénes van a integrar las ternas, dos en total. Porque está bien ir a jugar en una cancha, pero que en esa cancha el local juegue con hinchada y árbitro propio es absolutamente muy delicado. En especial en un país como en este, que la democracia aún la estamos construyendo entre todos. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. A principio de semana, pero hoy con mayor fuerza, creció la polémica con respecto a una gravísima denuncia ya penal, incluso que está siendo investigada, sobre presuntos apremios físicos, sobre presuntas torturas cometidas contra cadetes, tanto hombres como mujeres, de nada más y nada menos que la Academia Militar Francisco Solano López. ¿Qué pasa en la Academia? Y eso le queremos preguntar a un abogado, su señora esposa, y a otro colega abogado, los dos primeros mencionados, principalmente afectados personalmente por esta historia. ¿Por qué? Porque ellos son el papá y la mamá de uno de los denunciantes de esta historia. Nos acompañan, por un lado, la señora Carolina Lescano, mamá de este cadete militar, el abogado Rubén Medina, papá de este cadete denunciante, y también el representante legal, que tengo un nombre acá, pero creo que tu nombre... Ariel Ruiz Díaz. Ariel Ruiz Díaz, discúlpame, tengo mi rutina un poco mal, Sí, pero no brother. importa, culpa mía. Y el doctor Ariel Ruiz Díaz, mil disculpas, doctor Ruiz Díaz. Bueno, quiero comenzar con la dama, si me permiten, ¿sí? ¿Qué pasó, señora Carolina, con tu hijo? Y primeramente quiero dirigirme a la audiencia, contar lo sucedido. La semana pasada, la fecha 11, mi hijo fue expulsado injustamente de la Academia Militar a causa de un supuesto robo. ¿En qué año estaba tu hijo? Tercer año del arma de Fuerzas Aéreas. Fuerza Aérea, Sí. perfecto. Tercer año. A raíz de eso empieza todo nuestro calvario. Bueno, sinceramente hace 3 años, ¿verdad? Porque mi hijo venía soportando las torturas, los maltratos de cadetes de años superiores.
Y a raíz de eso ahora estamos con esta denuncia. Tenemos la denuncia, el abogado va a estar hablando de la parte legal, yo más bien voy a estar hablando de los testimonios, de las cosas que venimos pasando nosotros con nuestros hijos ahí adentro. Doctor Rubén Medina Colea, como papá de este joven, hay una especie, enseguida vamos a entrar en los detalles que son muy escabrosos, por cierto, detalles negados absolutamente hoy en conferencia de prensa por parte de las principales autoridades, tanto de la Academia como del Ministerio de Defensa. Pero en este descargo, incluso, doctor Medina, se habla de que todo esto tiene un origen falso, de que son falsas las acusaciones, que no existieron torturas, que no existieron apremios físicos. Y la verdad que es una mentira, porque los apremios físicos son el pan de cada día dentro de la academia. Ellos le llaman la hora del cadete, en el momento en el cual ellos sufren los apremios físicos, tanto descuereo como torturas. Y no sé por qué están desmintiendo algo que es cierto, porque el muchacho que están diciendo que se cayó de un árbol es mentira. Vamos a entrar en detalle de todo lo que sucedió. El tema del muchacho que supuestamente se cae de un árbol y se rompe 3 costillas, está internado en el San Jorge. ¿Quién se sube a la madrugada en un árbol? Pero enseguida vamos a hablar de eso, ¿sí? Doctor Ruiz Díaz, contanos por favor, desde el punto de vista jurídico penal, ¿ante qué estamos? Sí, realmente estamos primeramente ante una violencia contra la mujer ejercida por porque hay mujeres víctimas. No, por la señora. Ah, ¿qué pasó? Ella fue amenazada, coaccionada y todo eso. Hay una denuncia de violencia contra la mujer. Sí. Eso ya digamos, conllevó a una investigación fiscal. Ya el juez competente derivó a la fiscalía y a la par se abrió una investigación fiscal a través de la denuncia del chico. Ya con todos los elementos, la fiscalía está juntando todas las pruebas, digamos, de la causa, ¿verdad? Están en plena diligencia, en plena etapa investigativa, realmente está en una etapa incipiente, pero ya se empezaron a hacer todas las diligencias a partir del 11 de marzo, donde ellos se pusieron en contacto conmigo realmente. Contanos, señora Carolina, por favor, ahora sí vamos a los testimonios. Sí. Iniciabas este relato contando que la semana pasada ustedes se enteran que a tu hijo lo expulsan de la academia, de la carrera, le frustran la carrera, porque supuestamente robó un jueguito y un reloj. Así mismo fue. Contanos, por favor. Nosotros recibimos una llamada comunicándonos de La que semana pasada, el 11 de marzo. la fecha 9 9 de marzo. 9 de marzo. Se nos avisa de que supuestamente mi hijo fue acusado de hurto, le dicen ellos, de unos camaradas taiwaneses. Supuestamente violentaron el lugar donde ellos viven y de ahí sacaron los jueguitos más los relojes, que son en realidad dos cadetes que fueron expulsados por este mismo caso. El camarada de mi hijo también, mi hijo y el camarada. A raíz de eso yo pido ir a la oficina del comandante, acudo ahí y ahí es donde yo sufro el maltrato. Contanos, vos recibís la información. A tu hijo lo echan. Sí. Y junto con otro, pues supuestamente robó de unos camaradas militares taiwaneses. Sí. Supuestamente robó un jueguito y 2 relojes. Sí. Te vas junto al comandante de la Academia. Así mismo. ¿Cómo se llama el comandante de la Academia y cuál fue el tenor del diálogo, por favor? Bueno, primeramente yo me presento. Le digo que soy la mamá de tal cadete. Me hace sentar a la oficina y ahí empieza él. Empezamos, me dice que mi hijo, al empezar, me dice que tengo 2 opciones nada más para lo de mi hijo. El nombre del comandante de la Academia? No sé si pueda Sí, nombrar ahora porque decir. el general Decir, es público su trato. Aristides Caballero. El general no, ¿verdad? César. General. Aristides Caballero, perfecto. Sí. Después. Entonces ingreso y ahí conversamos, o sea, lo primero que me dice él que yo tengo solamente 2 opciones para la situación de mi hijo, que era o traerle yo a mi hijo tranquilamente, firmando y trayéndole a él a mi casa, o se iba a Viñascue. Imagínese. Por robar un reloj. Por robar un reloj ya, y yo ya me asusto, ya, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque mi hijo es un chico de un buen muchacho y ahora le estaba acusando él de ser ladrón.
Entonces ahí yo me nublo, me bloqueo totalmente, ya no puedo ni reaccionar. ¿Por qué? Porque me está dando las dos opciones únicas que tengo, que es la de traerle a mi hijo vivo, sano de ahí, o que él le envíe a Viñascué. Después de 3 años a tu hijo, doctor Medina, le dan una patada y le dicen, andate. Sí, andate afuera. Sin tampoco tener la capacidad de defenderse. Él no tuvo una defensa, tampoco la presunción de inocencia, un sumario acéfalo. No sé, ocurrió tan rápido que nos quedamos todos choqueados, porque la expulsión ya se hizo en 2 días, sin que él se pueda defender, sin presentar elementos. En 2 días resuelve el general Aristides Caballero, comandante de la Academia, en 2 días resuelve expulsarle. En 2 días. Pero, ¿qué más te dice Aristides Caballero, el general Aristides Caballero ese día? También él sale y me dice que los cadetes que ahora están, que son los del 2º y 3er año, a él no les sirve. Que son cadetes ficticios, me dice. Y me pregunto yo del por qué. Y me dice que son ficticios porque se pasaron estos 2 años ellos delante del computador en shortcito y camisilla. Y que esa clase de cadete a él no le sirve para la carrera o para la institución. Claro, por el tema de la pandemia Por no el hubo tema de clases la presenciales. pandemia. ¿Y qué culpa tenemos de que haya pasado el tema de la pandemia? Fue mundial. Mi hijo no tuvo la culpa de eso. No hay nadie. ¿Qué más te dijo Aristides Caballero, el general? Y eso, se pasaba diciéndome que yo no servía como mujer porque yo tenía que inculcarle a mi hijo los valores como para que él no robe. Pero, y vos le preguntaste, espera un poco. No, yo no tenía, yo me sentía amenazada en el sentido que él me estaba diciendo que si yo no aceptaba lo que él me estaba diciendo, le iba a enviar a la cárcel a mi hijo. Nada más y nada menos que Viña fue. Imagínese un chico que viene de formación de los primeros grados, mejores alumnos, la nota especial, todo perfecto. Y de la casa se iba a la academia, él nunca salía a farrear ni a los partidos. Y ahora él me estaba presentando a un monstruo. Tanto es así que me dice que mi hijo tiene problemas psicológicos que supuestamente le estaban tratando ahí con profesionales psicólogos. El cual yo después de todo eso le pregunto a mi hijo si es cierto y me dice, mamá, yo nunca acudí nunca me revisó un psicólogo, me dice. Entonces, ¿quién está mintiendo? O sea, es gravísima la acusación que se está haciendo contra el comandante del general Aristides Caballero. Nada más y nada menos que prácticamente chantajearle a una mamá. Claro. O aceptás esto, le llevas a tu hijo de acá, o a él le meto en Viñascué. Sí, así fue. Y no solo él, también el comandante de la unidad, también cuando yo voy a firmar el documento que me dicen que yo tengo que firmar para sacarle a mi hijo, de lo contrario no salía, me voy como para firmar y yo ahí digo que no estoy conforme porque en el acta de la expulsación, de mi hijo, dice que supuestamente él está en condiciones físicas perfectas. Pero no es así porque yo al simplemente mirar la cabeza de mi hijo estaba deforme. Estaba con hinchazón. Hasta ahora está con hinchazón en la cabeza. Entonces yo le digo a ellos que yo no voy a estar aceptando. ¿Esa es la cabeza de tu hijo? Sí, esa es la cabeza. Y mira, él está con el uniforme y esos son días anteriores. Esa es la cabeza de mi hijo hinchado. Entonces yo le reclamo a ellos, le digo que yo no estoy conforme con lo que está diciendo el acta de expulsión porque mi hijo no está en condición, la condición física no está como ahí dice. Dejo constancia en esa acta de que yo voy a presentar la parte médica de mi hijo. Porque y ahí el coronel sale y me dice que ¿Qué coronel? Vamos a dar nombre. Coronel Simón Leguizamón. Simón Leguizamón. ¿Qué cargo tiene el coronel Simón Leguizamón? Él es el de cuerpo de cadetes. Comandante del cuerpo de cadetes. Es el comandante del cuerpo de cadetes. Es el directo responsable de los cadetes en la Academia. Sí. Bueno. Él me dice que yo le reclamo por las torturas que mi hijo sufrió ahí. Inclusive le muestro la cabeza de mi hijo y le digo, mira la cabeza de mi hijo. ¿Y sabe usted por qué él tiene ese golpe? Le digo, es por el aipoñan de trípode, le dije, porque así se llama. Sí, trípode le mandan a hacer, le hacían a mi hijo y él estaba deforme y eso fue lo que yo le reclamé al coronel y me dice que las torturas y los maltratos físicos vienen de antaños.
Y ¿Qué que te dijo? Decime otra vez lo que te dijo. Decime el nombre de este coronel, por favor. Coronel Simón Leguizamón Coronel Simón Leguizamón. Esto le dijo a una madre de familia. Sí. ¿Qué le dijo? me dijo que eso pasa siempre, que viene de antaño, que no, él no sabe ni de qué momento, pero que va a continuar. Las Y que- torturas. Sí, que no va Los a apremios cambiar. físicos Sí, a los hombres y mujeres que abrazan la bandera para servir a la así patria. mismo. Para más eligen una carrera mal pagada y al comenzar la carrera te torturan. Qué lindo, ¿eh? Sí. Qué lindo la academia y lo que está pasando. Ahora, enseguida vamos a pasar a más detalles de las torturas. Hasta ahora, jurídicamente, doctor Ruiz Díaz, ¿qué estamos teniendo en este escenario? Sí, a raíz de, bien, ellos se ponen en contacto conmigo ya el 11 de marzo, ¿no? Y a raíz de todo el relato ya de la señora y también acá del colega, el señor Medina, iniciamos las acciones pertinentes, ya con una recomendación para ella que haga una denuncia por la 5777, que es una ley que protege, es una ley integral de protección para las mujeres. O sea, con esa ley nosotros pudimos llegar al juzgado de paz de Capiatá, ¿verdad? En donde ella fue a relatar la denuncia. El juez de paz le dio trámite rápido al suceso, ¿no? Entonces, se dictó orden de restricción contra el general Aristides Caballero y Simón Leguizamón. Contra el coronel Simón Leguizamón. Sí, contra los dos. Ellos A raíz- directamente, ¿por qué? Porque te apremiaron o extorsionaron o maltrataron psicológicamente. Me coaccionaron. Sí. Me coaccionaron y yo me sentí amenazada en el sentido que estaba amenazando a mi hijo con enviarle a la cárcel. Entonces, ¿qué más nos puede hacer? Yo hasta ahora estoy temerosa. Yo con el simple hecho de nombrarle a esos señores me siento, tiemblo todo, estoy asustada. Ujú. Imagínense a qué nivel estamos llegando ahora con esta denuncia y qué esperamos. Ustedes se sienten abandonados. La verdad que agradecemos mucho a la fiscalía, al juez, inclusive. Porque hay una denuncia penal. Sí, Enseguida vamos a sí. hablar de la denuncia penal. A la vuelta al corte continuamos con este tema. ¿Qué pasó en la Academil? ¿Formación o apremio físico? ¿Capacitación o tortura? Hemos retrocedido como, no sé, mínimo 50 años parece en la Academil. A la vuelta al corte continuamos. Bueno, volvemos. ¿Qué pasó en la Academia? Denuncia de un cadete hoy. Los principales responsables de la Academia, también del Ministerio de Defensa, salieron a rechazar todas estas acusaciones, señalando que las mismas fueron dadas a conocer después que recién el hijo de esta pareja de compatriotas acá presente fuera expulsado. Ahí recién comenzó la cuestión de la denuncia de los premios físicos, además de indicar de que no hay otros denunciantes. ¿Qué responden a eso, doctor Medina? Y la verdad que no quieren hacer la denuncia a los padres por temor a las represalias o a truncar la carrera de sus hijos. Se llaman a silencio. Se le llamó al defensor del pueblo, el cual presentó 2 denuncias el día 7 de marzo, que dicen ellos que fueron constatados, pero que ahora ellos están desmintiendo eso, que no fue así, que no hubo tortura. Pero sin embargo, hay otros casos. Contanos, por favor. Sí, existen otros casos de una chica que le golpearon la cabeza y que quedó inconsciente por 3 días, estuvo internada, camarada de mi hijo, Él no estuvo mostró. internada por 3 días. Otro muchacho que le cortaron la mano con yatagán y está perdiendo la movilidad de la mano. Tenemos fotos de eso. Sí. Ahí. Fuerte la imagen. ¿Qué nos muestra esas imágenes, doctor Medina? Y ahí muestra que ya está purgando porque el muchacho es diabético y le agarró tétano, porque el yatagán le tenía herrumbre y le agarra tétano al muchacho. Y ellos dicen que el cadete le picó abeja y que él se quiso curar con vela y que por eso se infectó la herida. No, me estás jodiendo. Así mismo, doctor.
Pero este muchacho no fue asistido por algún doctor, algún médico. Sí, fue asistido en el hospital militar. En el hospital militar, ¿qué dijeron? ¿Qué dice el informe médico? Y nadie tiene ese informe médico. O sea, espera, hay dos casos directos, aparte el de su hijo, el hijo de ustedes. Por un caso, una chica, una cadete de tercer año también, Tercer año. que se desvanece por los golpes Sí, y está por 3 días internada Sí. desvanecida. ¿Hay un informe médico sobre eso? nosotros no tenemos. ¿Dónde estuvo internada la chica? En el hospital militar. Fue constatado por la Defensoría del Pueblo. Fue contactado que Fue- hubo una chica internada en el hospital militar a causa de un golpe Sí, en que ocurrió en el cuartel de la Academil. así mismo. ¿Alguien investigó eso? Y no sé si se investigó, pero la chica ya está dada de baja, ¿Por qué le dieron de baja? porque dice que no aguantó. ¿Cómo que no aguantó qué No cosa? aguantó los apremios, no aguantó estar adentro de la academia. Y que ella pidió su baja en forma independiente. Pero acá hay mucha gente que está cubriendo. El Hospital San Jorge debería explicar esto. Es gravísimo. Y después también lo del muchacho que se gangrena, Sí. porque se cortó con una... Con un yatagán. con Con un yatagán. yatagán, sí. Le pegaron así con el yatagán. Y le cortan, en vez de pegarle de P, le pegaron así, Le pegaron con el filo. con el filo. Y le cortan acá en la muñeca. Y ahí se infecta la herida. Y Es también más, fue dado de baja él. no sé si él está dado de baja. ¿Y qué No sé. pasó con el tercer caso? El muchacho que estaba, cadete del tercer año, que estaba en medio de la madrugada en el árbol y cae y se rompe 3 costillas. Contanos eso, doctor Medina, por favor. Y yo me entero de eso, mi hijo me comenta. Que, ¿Qué te comenta? Me comenta mi hijo que le informaron a él, porque él sigue en contacto con varios camaradas, vamos a decirle, y le comentan lo que pasó con este muchacho. Sí. Porque a él ya le habían dislocado el hombro al muchacho que cayó del árbol. Y él estaba con cabrestillo, él estaba. ¿Y cómo se va a subir a un árbol? Ahí está. Sí. Estas son las imágenes. Estaba con cabestrillo y supuestamente Sube a un árbol. y del árbol se cae, Se cae. con el cabestrillo. Y así dicen. Porque él estaba con cabestillo, dice su señora madre. Pero hay informes oficiales de todo esto, informes concretos oficiales, investigaciones internas de la Academil. Y la verdad que no sabemos. ¿A quién se le están encubriendo acá, señora Carolina? Y a los generales y comandantes que están en la cabeza, ellos son. Porque acá hay montones de testimonios, de casos, de cosas que nosotros sabemos. Nosotros, por ejemplo, de las torturas de nuestro hijo, él jamás vino a contarnos. Nosotros nos enterábamos por medio de padres de camaradas de mi hijo. Yo la vez que recuerdo muy bien fue en noviembre del año pasado, que fue su cumpleaños el 19, y dentro de esa semana mi hijo demasiado mucho le torturaron, porque él quería salir el viernes, que era su cumpleaños, él quería salir libre y pasar con nosotros. Pidió permiso el domingo, para el lunes me llama y me avisa: mamá, me voy a poder ir a pasar con ustedes mi cumpleaños. Yo feliz, tranquila, feliz porque mi hijo iba a venir. Después viene él el viernes, todo adolorido, todo golpeado había sido. Él no se podía mover. Le dieron permiso de que venga a pasar ese viernes con nosotros el cumpleaños. Apenas almorzó y tuvo que volver a la academia. ¿Por qué eso? Para guardar todos los golpes que él tenía. ¿Qué golpe le viste de tu hijo? El de la cabeza, el de los dedos. ¿Qué espera, ¿qué tenía en los dedos? Los dedos tenía reventado, porque ahí le meten palitos, ¿Dónde? palos, entre dedos le mete palos y les golpea y le hace reventar la parte de la carne, de la piel. Tenía todo reventado. Sí, tenía todo reventado. Él hace días antes de que se le expulse, él tenía todo reventado el dedo. Nosotros nos fuimos miércoles antes de que se le expulsa a él. Le encontré todos los dedos gordos a punto de reventar. Hinchado que estaba. Tenía todo pus el dedo de mi hijo. Pero prácticamente hoy le acusaron a ustedes de que estaban mintiendo, de que eso que están diciendo no existe. Nosotros tenemos diagnóstico médico de la clínica forense y también de emergencias médicas. No creo que ellos mientan. Tenemos el diagnóstico de mi hijo. ¿Qué dice el diagnóstico de tu hijo? Traumatismo en la cabeza, dice. ¿Y de los dedos? Y de los dedos habla Ese es el de... informe médico. Ese es. Sí, ese es, justamente.
Ese es el informe médico. Sí. Se habla de todo el examen físico, de la situación. Este informe médico, ¿cuándo lo hacen? Cuando él sale después. Sí, Le explico por qué nosotros al salir él de ahí recién pudimos Sí, hacer esto, sí. justamente por el temor que tenemos de que él está ahí adentro y nosotros cualquier movimiento falso que hacíamos se le iba a volver a hacer las torturas a él. Por acá se menciona el nombre de una persona. Enseguida voy contigo, doctor Luis Díaz, no te preocupes. Un cadete ya de cuarto año, Joel Baez. ¿Puede ser Joel Baez el nombre? Nosotros a esa persona, a ese No lo cadete no conocemos. le conocemos, pero nosotros tenemos otros nombres. Perdón, entonces lo dije mal, disculpen, mil disculpas. ¿Qué otros nombres tienen? Tenemos ¿Quiénes son los otros nombres. responsables de todo esto? Tenemos nombre de los responsables, pero como estamos en la parte Investigación. investigativa todavía no podemos dar los nombres, pero mi hijo llegó a identificar a unos de los cuartos cursos, inclusive extranjeros. ¿Extranjeros? Sí, señor. ¿Los de Taiwán? No, panameños. ¿Panameños? Sí. ¿Y qué hacían estos panameños? Específicamente uno de ellos le hacía meter la bolsa de ropa sucia en la cabeza a mi hijo y le decían para que no le mire un paraguayo inútil. Le metía la cabeza, por la cabeza bolsa. Como una especie de tortura. Sí. Y mi hijo tiene en vez de decirle cierto nombre, le decía mierdina, Sí. por el apellido. insultándole por el apellido. Pero esto es grave, porque un extranjero va a venir a torturarle paraguayo, a ni un extranjero, ni nadie. paraguayo en su país, en un lugar donde supuestamente se van ellos a aprender, A formarse. con un sueño se van ellos ahí. Nosotros le apoyamos como padre, ¿no? Es inmenso el gasto que nosotros tuvimos durante estos 3 años y ahora faltando un año le expulsan como un ladrón. Mi hijo tiene sueño hasta ahora de terminar la carrera porque le gusta. ¿Qué hacemos con él ahora? ¿Qué hace? Nosotros tenemos que empezar de cero ahora con él. Tiene que estudiar, tiene que trabajar. Tenemos que empezar de cero cuando hay personas que a propósito dañan los sueños y no solo los sueños de mi hijo. Hay muchos cadetes, hay muchos sueños, hay muchas mamás llorando en silencio, sin poder decir nada, sin poder hacer nada. ¿Qué otras prácticas se cometían al interior de la academia? Y para más en este año que volvieron, porque tuvieron 2 años afuera. En este año que volvieron, una locura fue. Una locura. ¿Qué más cometieron según las denuncias que ustedes tienen? Y ellos le metían la cabeza en el inodoro a los muchachos. O si no, cargaban bateas de donde dan de tomar a los caballos. Y le sumergen ahí hasta que no puedan respirar más. Y lo vuelven a quitar y lo despiertan a golpes. Lo despiertan a golpes. Le meten hierro entre el medio de los dedos de los pies y le aprietan. Le hacen meter bajo la cama con la mochila cargada, haciendo con el codo bajo la cama. Y después le dan de tomar agua, 2 a 3 botellas de 2 litros. Y después le golpean en la boca del estómago. Le dan la vuelta, me contabas esta Sí, mañana. sí, le dan la Le vuelta. ponen boca abajo y le golpean el Le estómago. golpean. Y después le meten en el mismo balde donde vomitó, le meten la cabeza, haciendo trípode. O sea, le hundían la cabeza en el propio vómito. En el propio Sí. vómito. Le golpeaban el estómago, le hacían devolver, le metían y le hacían hacer el trípode dentro del balde. Y todos eran los del cuarto año. Todos eran los de últimos años. Doctor Luis Díaz, yo no sé, ni vos ni yo comprendemos ni entendemos cómo esto puede ser parte del currículum de la formación de hombres y mujeres que abrazaron la bandera, no puede ser la malla curricular de la formación castrense en nuestro país, no puede ser. Y realmente esto es inadmisible. O sea, cuando ellos me relataron la situación, inmediatamente dije, vamos a accionar, ¿verdad? Y empezamos a hacer las gestiones necesarias, empezando primero por la violencia Claro, contra eso la ya está. mujer. La figura penal de lo otro. La figura penal ¿cuál es la figura penal? Innominados sobre tortura. Innominados sobre Sobre tortura. tortura. Pero la figura penal es tortura. Es tortura. La figura del artículo Es 309. fuerte, tortura es una de las figuras penales más fuertes que existen. Así mismo, marco penal de 10 años mínimo. Y realmente empezamos a hacer todas las ¿Quién es el diligencias. fiscal?
Carolina Martínez. La Carolina Martínez. Carolina Martínez, que es de Capiatá. Sí, de Capiatá. así mismo. ¿Qué hizo hasta ahora Carolina Martínez? Y bueno, hizo todas las diligencias correspondientes, fue bastante ágil, realmente recibimos mucho apoyo de parte de ella. ¿Qué Realmente, documentación ella se recaudó, doctor? se recaudó ya la testimonial de él, el Diagnóstico. análisis médico forense, ¿verdad? Que al instante le hicieron ya por la premura del caso, ¿no? Por la gravedad del caso. Luego se fue a emergencias médicas también a sacar otro diagnóstico médico en que coincide todo de que fue torturado. Hasta el momento se presentó uno de los responsables, que es Simón Leguizamón, Sí. y ahora se cambió la carátula de Simón Leguizamón y otros sobre tortura. O sea, ya cambió la carátula de innominado ya a un Ya es responsable. Simón Casal, perdón, Simón Simón Leguizamón. Simón Leguizamón. Sí, Perdón. que es era el Perdón. coronel responsable de los cadetes, ¿verdad? Entonces él presentó poder y metió intervención, entonces ya la fiscal automáticamente ya le citó para una indagatoria. Para no Ya indagatoria directamente. rápidamente están actuando, o sea, realmente los funcionarios tuvieron una deferencia con este caso Es porque que la figura es terrible. la Porque figura yo no es terrible. niego, o sea, la formación castrense y la formación policial, Sí. los que eligen esa carrera, tienen un alto nivel de exigencia emocional, psicológica y física. Y hay que eso, obviamente, estructurar. Sí. O sea, tenés que llevar al límite incluso al individuo que agarra la carrera del uniformado, que abraza la bandera. ¿Verdad? Que eso debería ser, pero bueno, hay Realmente- otras cosas. Pero, ¿dónde entra el tema que le pongan hierro, que le peguen? Eso no puede ser parte de una formación física, ni siquiera también no es ni para templar el espíritu. ¿Verdad? Según ellos sí, les forja el espíritu, me dijo el general. ¿Qué te dijo? Que les forja el espíritu. Pero él no te negó que eso se cometió. No, en ningún momento, cuando yo le dije, en Verá, ningún el momento. general Aristides Caballero, comandante de la Academil, te dijo que las torturas fortalecen el espíritu. Claro que sí, encima me dice que él viene de la época de la dictadura, de la época de Stroessner, me dijo. Entonces, ¿qué esperamos? Espera, no, pues, quiero volver. Espera, Carolina, señora Carolina, lo que está diciendo es demasiado grave. Que es, disculpen el modismo. A ver, vos me estás diciendo que el comandante de la Academil, Aristides Caballero, cuando vos te vas y le decís, a mi hijo le torturaron, le pegaron, tiene la cabeza deformada, él te dice que eso forja el espíritu. Forja el espíritu. Ya que te pregunté 3 veces y las 3 veces me dijiste que sí. No tengo el por qué de negar, señor, algo que a mí se me dijo de frente, donde a mí me estaban dañando, hablando de supuestamente algo que mi hijo hacía y ellos me decían de que la tortura estaba bien cuando yo el cuerpo de mi hijo estoy viendo a simple vista que está deformado. Impresionante. Tenemos otros invitados por un tema muy candente también, muy interesante, pero esto lo seguiremos tocando. Es una locura todo esto. Desde el punto de vista jurídico, social, desde el punto de vista de todo, de derechos humanos. Bueno, señora Carolina, tu pedido finalmente, por favor. Que las autoridades competentes tomen carta en este asunto y que ya no se le haga, que no se le trunque el sueño al joven, porque todos entran ahí con un sueño de capacitarse, de formarse, de ser personas de bien, porque un militar es el ejemplo en un país. Ellos son los representantes nuestros a nivel mundial. Duele muchísimo. A mí me duele como mamá mirarle a mi hijo que ahora él no sabemos qué hacer. Él está con un sueño truncado. Verle a tu hijo tan golpeado emocional y psicológicamente, ¿cómo te llega? Yo no como, no duermo. Estoy totalmente destrozada. Como mamá, como mujer, como paraguaya, estoy decepcionada. Porque ese no era el sueño de mi hijo. Él quería luchar por su país, por su nación, por nuestro Paraguay, que es tan sacrificado. Y terminó siendo torturado. Y sí, expulsado por algo que ni siquiera es real, es cierto. Y ni siquiera sabe si se hizo una investigación formal. No sabemos, no tenemos la certeza de que sí fue. Qué grave, qué grave.
Rubén Medina, gracias querido colega. Bueno. Carolina Lescano, gracias señora por el testimonio. Doctor Ruiz Díaz, gracias también. Esto vamos a continuar. Gravísimas acusaciones que afectan a un general que, según lo que dijo la señora Carolina, las torturas fortalecen, templan el espíritu. Más querida. A la vuelta del corte, ¿qué pasa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Qué pasa con el copamiento de las instituciones por parte de los políticos? A la vuelta del corte. Ahora bien, volvemos al tema que habíamos tocado en el bloque del editorial. ¿Qué pasa en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y vamos a seguir preguntándonos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué va a primar? ¿Va a primar la capacidad? ¿Va a primar la institucionalidad? ¿O nuevamente va a primar el interés político? Hasta puede ser un contrasentido, porque la conformación del Tribunal Superior de Justicia Electoral parte de un acuerdo político, en donde las diversas partes van equilibrándose. Partido Colorado, Partido Liberal y la tercera fuerza. Hasta ahora el temita fue más o menos bueno. Hemos construido, entre todos, con nuestra participación, un sistema electoral confiable hasta cierto porcentaje. Pero este tema de que 3 senadores, sí, que esto no es nada personal contra ellos, pero este tema que 3 senadores se presenten, 2 de ellos sin renunciar a su banca, como postulantes para estos 2 cupos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, nos debe llamar la atención. Eso le queremos preguntar a la distinguidísima doctora María Victoria Rivas, titular del Centro de Estudios Judiciales, CEJ, que es una de las instituciones a la cual siempre Causa Justa recurrimos cuando queremos saber qué está pasando. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Héctor, un placer estar contigo y con tu audiencia, y me parece muy interesante abordar este tema, que yo creo que por los graves problemas sociales que estamos teniendo, como que está pasando desapercibido Sí. el debate, cuando que tendría que ser uno de los temas centrales que está en la agenda pública y en la agenda política. En primer lugar, creo que tenemos que rescatar que el Tribunal de Justicia Electoral es el órgano superior en materia electoral, es el órgano que tiene a su cargo la organización, el control, la vigilancia, la supervisión y el juzgamiento de los actos que derivan de las elecciones generales, departamentales y municipales. Y hablando en términos sencillos, es el órgano que debe custodiar la voluntad popular. Y al custodiar la voluntad popular estamos consolidando nuestra democracia, de manera que uno de los temas centrales que tenemos que poner en la mesa es la consolidación de nuestra democracia a través de esta nueva integración. Y el otro tema sumamente importante y que está también pasando desapercibido es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es un órgano colegiado compuesto de 3 personas. Ahora van a ser cambiados nada menos que 2, con lo cual cambia la dinámica de funcionamiento de ese colegiado. La incorporación de 2 nuevas personas puede cambiar la visión y las prácticas del Tribunal de Justicia Electoral, y entre todos tenemos que lograr que ese cambio sea positivo. Es decir, el Tribunal de Justicia Electoral, con sus luces y sus sombras, es una institución que se ha ganado la confianza ciudadana en los últimos tiempos, ha venido consolidando la democracia, de manera que ese es un logro que no podemos perder. Este proceso de integración de nuevos miembros del Tribunal de Justicia Electoral, de nada menos que 2 de sus miembros, es un proceso político sumamente importante que nos debe llevar a mirar la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces yo creo que deberíamos debatir estos 2 aspectos. Que los nuevos integrantes del Tribunal de Justicia Electoral sea un avance en la consolidación de nuestra democracia, y el otro aspecto que deberíamos pensar es que la integración de los nuevos miembros debe significar
cambio de práctica en forma positiva en el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. Pero al parecer eso, que vos lo puntualizás demasiado bien, doctora, no está en el eje de la atención. No está en el eje, sino es una especie de parte, la conformación de las ternas luego ya, es parte de una negociación política con respecto a si Óscar Cachito Salomón va a seguir siendo o no presidente del Senado, o si tal o cual grupo va a querer poner un representante más, o si tal candidato responde a tal dirigente político. Eso se está debatiendo nuevamente, doctora. Sí, O sea, mira, Héctor, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Lastimosamente, bueno, hay que hablar un poco también del Consejo de la Magistratura en este Sí. proceso, ¿verdad? Y tenemos que mencionar que si bien es cierto, el Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos ha avanzado en un proceso transparente, más claro, tienen mucha visibilidad pública, etcétera, pero siempre tiene un manto de duda la elección de miembros y sobre todo cuando se tratan de las altas, de los altos organismos como en el caso de la Corte Suprema de Justicia o en este caso del Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Em, ahí las- están los candidatos, mientras habla la doctora María Victoria Rivas, perdón, doctora, van pasando ahí los candidatos, ¿verdad? Que tenemos nosotros incluso el cuadro. Este es un trabajo hecho por el Colegio de Abogados del Paraguay en base a los datos del Consejo de la Magistratura. Más de 30 anotan. Ahí está el senador Juan Bartolomé Sí, Ramírez. 33 creo que se presentaron, o 34. Creo. 34, Sí, 34. 34, Ahora, de los cuales 3 son senadores y ese es el punto que yo creo que merece que se pueda debatir, ¿verdad? Porque para vos, doctora, en tu larga lucha por la institucionalidad en el Paraguay, la larga lucha, ¿qué significa que 3 senadores se presenten para un cargo constitucional como este? bueno, mira, yo creo que esa injerencia indirecta que se daba debajo de la mesa y la sospecha que teníamos siempre en estos procesos de elección de los altos tribunales, ahora no se da una injerencia indirecta, se da una injerencia directa. Esto es injerencia directa. Es una injerencia directa de la clase política en la integración de los órganos judiciales y eso me parece absolutamente grave. Cuando se da el caso del ex senador Víctor Ríos, sabíamos que estábamos abiertos una compuerta muy delicada al intentar y al lograr ser el ex senador Víctor Ríos ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y lastimosamente que ese proceso no solamente se vuelve a dar, sino se consolida. Es decir, en ese momento un senador se presentó, ahora se presentaron 3. ¿Quién nos dice que en los próximos concursos los senadores no quieran ser camaristas o jueces o formar parte de otros órganos del Poder Judicial? Eso es O una fiscales generales injerencia, del Estado. o fiscal general del Estado. Eso es una injerencia política directa de la clase política en ejercicio de la política y que de alguna forma le ha generado una situación bastante desigual en los mecanismos de concurso porque los senadores que compiten tienen una clara ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque ellos forman parte o vienen del órgano que va a tener a su cargo la elección de los futuros integrantes o de los futuros miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Y ahí hay otro elemento que tenemos que analizar, es el tema de la ética, ¿verdad? Si bien es cierto, tengo entendido que uno de los senadores renuncia a su Juan cargo. Bartolomé Ramírez ya renunció. Claro, sin embargo, los otros 2 senadores no han Hermelinda manifestado. Hermelinda Alvarenga, senadora liberal, y Enrique Salim Buxarquis, senador liberal. Ambos aún no renunciaron. Claro, eso es absolutamente antiético. No puede un senador en ejercicio activo que ha participado en debates políticos, en acuerdos políticos, que forma parte de un órgano colegiado que fue elegido para ser senador, tome la decisión de un día de postularse nada menos que a un órgano jurisdiccional como sin duda alguna lo constituye el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahí también quiero señalar el otro elemento que venimos nosotros analizando y observando es el tema de las compuertas que tan fácilmente abren las instituciones
a la clase política. Y en ese sentido creo que el Consejo de la Magistratura es el responsable de esta apertura, ¿verdad? Porque el Consejo de la Magistratura tendría que generar algún mecanismo que limite o generar alguna propuesta legislativa de conflicto de intereses con relación al concurso de la clase política. Y fíjense lo que está pasando, que ahora los partidos políticos ya no pelean por académicos para disputar estos cargos, sino que pelean por políticos en una componenda de distribución política de poder en figuras que van a ser jueces express, porque conforme a las publicaciones periodísticas, cada una de estas personas, senadores que están concursando, están armando rápidamente el currículum para tratar de reunir mínimamente los 60 o 70 puntos que se necesita para integrar la terna, ¿verdad? Y eso me parece muy grave, me parece muy delicado. Estamos dejando toda una tradición jurídica de lado y estamos apostando a personas que nada tienen que ver con el ámbito judicial. Hacemos la aclaración que no aparece el porcentaje de Enrique Salim Busarquis porque el Consejo de la Magistratura no lo levantó. Recordemos que este es un trabajo del Colegio de Abogados del Paraguay. Obviamente esto no es nada personal ni contra Ermelinda Alvarenga ni contra Bartolomé, que mi compañero en un masterado, fue mi compañero en un masterado, soy testigo de que sí lo hizo el masterado, estuvo, y de Enrique Salim Busarquis. No es nada contra ellos, pero de que van a jugar de local los tres, van a jugar de local. Y yo te hago la siguiente pregunta, doctora. Para vos esto es injerencia política directa, así, a la luz del sol. Injerencia política directa. Si para esto hacen esto, así, bajo la luz del sol, como digo, a plena luz del día, al mediodía, para los otros tipos de cargos donde ellos tienen que ver o en donde ellos por representación son parte, como para juzgados, tribunales, unidades fiscales. ¿Qué podemos pensar? El hecho de que el análisis que hacemos es que el hecho de que los senadores se jueguen a estas osadías quiere decir que ya no hay límite en este país. Entonces, lo que nosotros tendríamos que analizar es más que el currículum académico de estos senadores o de las personas, tendríamos que analizar su cultura democrática, su predisposición a la consolidación de la democrática. Son senadores que han participado en procesos electorales, han hecho campaña, han hecho promesas electorales, le han votado por esas promesas electorales y en este momento están incumpliendo esas promesas electorales al dejar el cargo de senador y a postularse a cargos que no tienen nada que ver con la política. Entonces, en principio creo que no han respetado un pacto con relación a las personas que le han elegido para ser senadores, porque están abandonando un cargo para el cual fueron elegidos y pasaron por procesos electorales. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos como ciudadanos que al acceder a cargos tan delicados como integrar el Tribunal de Justicia Electoral puedan cumplir los pactos de valores democráticos, de libertad, de respetar los resultados de las elecciones, de consolidar nuestra democracia, de no retroceder en la justicia, en una justicia equitativa? O sea, esos son todos los elementos que tenemos que analizar, los valores democráticos que rodean a una persona para integrar nada más y nada menos que el Tribunal de Justicia Electoral, que es el órgano supremo que custodia la voluntad popular. Entonces yo creo que, y ahí insisto un poco, Héctor, de que nosotros creo que estamos perdiendo el debate en el tecnicismo académico, cuando que lo real, lo concreto y lo delicado es que nosotros tenemos que avanzar en la consolidación de nuestra democracia y con esa visión tenemos que elegir a los futuros miembros que deben integrar el Tribunal de Justicia Electoral. No solamente el Tribunal de Justicia Electoral, subrayo mucho todo lo que decís, También. sino también el resto de los órganos que hacen a la Administración de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública. Bueno, doctora María Victoria Rivas, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Héctor, y ojalá que se continúe este debate. Creo que se está perdiendo la importancia de este momento histórico que tenemos en Paraguay y debemos salir a debatir y analizar la participación de senadores en futuros cargos que queden vacantes dentro del sistema judicial. Era la doctora María Victoria Rivas del Centro de Estudios Judiciales. En el próximo programa obviamente vamos a continuar con este tema. Si los senadores citados en este programa quieren hablar, nosotros aquí estamos dispuestos a hablar con ellos. Pero la objeción también es de causa justa. Las reglas de juego de la equidad y de la igualdad indican que ni árbitro y hinchas pueden ser las mismas personas. Así nomás. Fue parte, hace mucho, desde siempre, no es legal, no es justo. Nos vemos en el próximo programa. Chao.